Como todos los viernes, analizamos lo que pasa en el mundo. Información que también usted la va a encontrar siempre ahí en el periódico. El periódico El Mundo, para que esté siempre informado de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Nuestro invitado de los días viernes, el licenciado Francisco Solar, está con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Siempre es un gusto poder estar aquí en la revista Buen Día para conversar, como siempre, los viernes, los temas internacionales que también son importantes y que, bueno, son parte del día a día que nosotros también lo Claro, en la anterior entrevista recuerdo que hablamos del tema de la devaluación del peso argentino, que sonó bastante, ¿no?, estos últimos días, y por supuesto que hasta la prensa boliviana ha estado en la frontera, en la Argentina también, para conocer bastante movimiento que existe sobre el tema. El proceso económico que está dándose en Argentina ahora, digamos, de la devaluación, no para, es decir, sigue aumentando. El peso blue, que le llaman los argentinos, está casi a 300 pesos. Esto está generando una situación muy grave de crisis económica prácticamente, y los que más están siendo afectados somos los bolivianos en la parte de la frontera, con el ingreso de mayor contrabando. Un tema importante, como siempre, para analizar el internacional, que ya lo conversamos el viernes pasado. Pero lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con este proyecto de constitución en Chile. Una constitución que data de los tiempos de Pinochet, que todavía es la actual, y sí, una nueva, donde la gente tiene la posibilidad de hacer esos cambios en esta época del siglo, como decimos. Correcto. Pero como que existe resistencia por parte de la población. ¿Qué pasó con esto? A ver, es el proceso constituyente en Chile que ha comenzado desde el año 2019, en realidad, con las protestas sociales. Ha generado ahora en la sociedad chilena una reacción totalmente adversa. Tú mencionabas que era la constitución de Pinochet desde los años 80, pero sin embargo ha sido una de las constituciones que ha tenido mayor número de reformas a lo largo de estos últimos casi 30, 40 años. Prácticamente estas protestas que se vinieron dando desde el 2019 obedece a un proceso en realidad de permanente conflicto y desencuentros sociales y desigualdades, según el argumento de la izquierda. Esto llevó justamente a que uno de los líderes de las protestas del 2019, Boric, por ejemplo, ahora es presidente. Significa de que desde que se ha puesto ya en el tapete la agenda del 2019 de Chile, era prácticamente el tema de la constituyente. Como si la constituyente fuera un medio para solucionar todos los problemas de Chile. Bueno, muchos lo ven de esa manera, como la oportunidad para hacer grandes cambios y grandes reformas, ya no de manera parcial, sino de manera general. Claro, pero el problema es de que esta situación es totalmente adversa. ¿Por qué? Se han elegido 155 constituyentes en una elección donde los grupos más que todos los sectores independientes, en realidad, que no tienen partidos políticos tradicionales, son la mayoría, seguido también de los otros constituyentes del ala de la izquierda. El problema es que esta asamblea constituyente ha tenido muchos altibajos y ha tenido mucho conflicto interno. Las decisiones que se han empezado a tomar adentro no han sido justamente de consensos en algunos casos, y por otro lado la crítica muy grande ha sido el tema de que esta constituyente y el texto constitucional que se ha entregado hace un par de días es muy similar a la Constitución de Bolivia. Es decir, ya no existe el concepto de República de Chile, sino que existe ahora Estado Plurinacional de Chile. Estado Plurinacional de Chile. Tiene muchas similitudes con la Constitución boliviana, especialmente con el poder que se le da a los pueblos indígenas. ¿Ya? Más allá de que puedan tener su forma de gobierno por usos y costumbres, se le está dando atribuciones que están por encima justamente del ciudadano común. Lo que la Constitución de Chile y el texto constitucional está planteado es de que de aquí se puede evidenciar que van a existir ciudadanos de la ciudad de segunda y ciudadanos de primera, que son los pueblos indígenas, por las atribuciones que se le está dando. Ahora, dentro de la estructura justamente del nuevo Estado Plurinacional de Chile, ya se elimina el Senado. Se habla incluso de un gobierno unicameral con decisiones fuertes que va a tener el presidente de la designación de autoridades, y por otro lado también se habla de que esta constitución que se tiene que poner a votación el 4 de septiembre,
a través del referéndum, habla de que deberían nacionalizar los recursos naturales. Bueno, está dando muchos poderes a una sola persona, claro, o a una sola etnia o región, entonces. Claro, lo que pasa es que se está dando unas atribuciones especiales mucho más profundas a los pueblos indígenas del sur de Chile, que son justamente el grupo de los mapuches y los araucanos, en detrimento justamente de otras clases sociales. Pero lo que llama la atención es no solamente el tema indígena, es el tema de las nacionalizaciones, es el tema de lo que te digo, de la forma de estructura del Estado. Y por otro lado, digamos, se habla de que los derechos sociales de las comunidades están por encima de los derechos individuales. Entonces esto es muy peligroso porque ya han habido bastantes críticas por la forma de un posible abuso de poder que pueda existir de grupos en contra de otros. Entonces estamos a muy pocos, escasos meses, sí, para que se pueda decidir si sí o no. ¿Cómo está el termómetro en cuanto a la aceptación o rechazo? Ha habido una última encuesta donde el 48% de los encuestados está en contra de la Constitución, en contra del nuevo texto constitucional, porque ha tenido justamente muchas críticas y la gente no ha sido muy bien informada. Ahora, por otro lado, esto representa una prueba de fuego para el gobierno de Boric. Una polarización con un 48, ¿no? Claro, y no nos olvidemos algo, el voto en Chile no es obligatorio, pero esta vez el gobierno ha hecho de que sea obligatorio el ir a votar al referéndum. ¿Cuántos van a votar? ¿Cuántos millones son? Estamos hablando de un padrón electoral alrededor de 22 millones, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque va a determinar si el gobierno de Boric va a tener fuerza o no, porque él ha apostado muchísimo. Él viene justamente de las protestas del 2019 y su gobierno está apostando justamente a que esta constitución pueda pasar la prueba del referéndum. Si no pasa la prueba del referéndum, pues prácticamente el gobierno de Boric va a empezar a tambalear, porque es prácticamente uno de sus fuertes de campaña. Eso bandera ha sido una de las banderas, ha sido prácticamente el apoyo al proceso constituyente. Bueno, y si bien tiene similitudes, como usted indica, por el nombre Estado Plurinacional de Bolivia, ahora va a ser Estado Plurinacional de Chile, la aceptación de la gente está entonces por encima del 50%. Claro, lo que pasa es que se ha hablado muchísimo de que esta constitución tiene una influencia del ala dura, del ala radical de la izquierda, es decir, del Partido Comunista. Ahora, el problema es que dentro de los círculos académicos y políticos se habla de la influencia justamente de la línea del socialismo del siglo XXI, pero del ala indigenista con ayuda inclusive de Álvaro García Linera, como uno de los ideólogos que también ha estado presente o con influencias por debajo en el proceso constituyente de Chile. Entonces esto es lo que ha calado en la sociedad y Chile se ha dado cuenta del error que ha tenido, porque ha sido un error dejarse llevar por la presión social, por todos los conflictos del 2019 más la pandemia, de que la constitución o la constituyente era la solución al problema. Ahora que tienen la propuesta de texto constitucional, pues prácticamente están dándose cuenta de que ha sido un error haber ido a una constituyente, porque el Estado normal, o sea, comúnmente lo conocíamos a Chile como el Estado neoliberal, próspero en la región, con estabilidad macroeconómica, pues prácticamente tiende a desaparecer así. Viene a ser como un retroceso. Estaba yo leyendo artículos de la prensa chilena que hacía referencia a lo que usted señala, Francisco, de que muchos lucharon por el tema de la constituyente, cambios profundos, pero como que nadie se esperaba esto. No, y además la influencia de grupos progresistas, por ejemplo, que ponen en duda, digamos, la línea conservadora, o sea, tratan de destruirla con estas ideologías de género, por ejemplo, porque ya se ha hecho la propuesta de que en la Constitución de Chile, la nueva, ya no va a decir hombre-mujer, sino va a decir hombre y mujer menstruante. Entonces ya ha habido ese tipo de propuesta para tratar de especificar directamente o diferenciar biológicamente a una mujer. Había un artículo que decía más o menos, quedémonos con lo que ya tenemos, trabajemos en base a lo que tenemos, algo así más o menos decía, rechazando el nuevo texto constitucional. Lo que pasa es que, sin lugar a duda, este proyecto de constitución ha representado justamente una puerta
para que grupos, por ejemplo, del ala del socialismo del siglo XXI, los grupos que son apoyados por el Grupo de Puebla, estas ideologías de género, los grupos progresistas, tengan justamente cabida y propongan este tipo de situaciones. ¿Qué dice el movimiento estudiantil, que ha sido uno de los más fuertes que estuvo en las calles? Lo que pasa es que se aboga por una educación gratuita. ¿Ya? Se aboga por una salud gratuita también. Está incluido y sobre todo el sistema también de pensiones, una reforma. Pero no le sirve de nada la educación y la salud o el sistema de pensiones si usted no genera economía. Y lo que está haciendo el nuevo texto constitucional de Chile es plantear una economía de Estado, una economía donde prácticamente sea un capitalismo de Estado, donde el gobierno va a ser el principal controlador y impulsor de la economía, dejando de lado o en detrimento del sector privado. Bueno, tarea difícil para los chilenos, entonces ya hay países que tienen un texto muy parecido y finalmente van a decidir ellos el 4 de septiembre. El 4 de septiembre como una fecha para la elección, pero esa es una fecha muy simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque el 4 de septiembre se recuerda la ascensión al poder, por ejemplo, de Salvador Allende en la década de los 70. Es decir, han casado esa fecha de Salvador Allende con la elección justamente de la nueva Constitución como un punto de inflexión histórico, digamos, pero también como una fecha simbólica, que seguramente la izquierda lo va a querer aprovechar de una manera mediática, propagandística. Bueno, dura tarea lo que tienen los chilenos, a ver qué pasa, y de cambiar esta constitución a este modelo que están planteando ahora. Claro. ¿Y cómo afectaría el tema de la región? Porque de una otra manera va a cambiar ciertas cosas en los países. Lo que pasa es que todo esto forma parte de una corriente ideológica que otra vez ha vuelto a la región después de un par de años. El giro a la izquierda de muchos gobiernos va a generar seguramente una situación de presión y de control adentro, porque ya tenemos el gobierno de Chile, tenemos a Perú, tenemos a Argentina, Colombia ha entrado con la elección, por ejemplo, de Petro, y veremos qué va a pasar en el Brasil con las elecciones que van a haber este año. Y eso va a determinar muchísimo, digamos, cómo estos gobiernos de la izquierda van a tratar un poco de generar una sola corriente, tomando en cuenta incluso los apoyos geopolíticos de China, de Rusia. Perfecto, Francisco, interesante este tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay gente que dice, no, ¿qué nos interesa? No, así decía la semana pasada el tema de Argentina. Y bueno, y ahora ven, el tema del contrabando, el tema de los importadores, están pendientes el tema de lo que pasó ahorita, el dólar blue, el tema de la devaluación. Nos va a seguir afectando. Temas que pasan en la región a nivel internacional, sin duda que sí van a afectar a Bolivia también. Afecta bastante y nuestra economía seguramente se va a ver disminuida en la capacidad que pueda tener frente al dólar, porque se va a demandar mayor moneda nacional, como lo están haciendo los argentinos en el norte del país. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Tómese su cafecito. Gracias, claro que sí. Nosotros seguimos con mucho más en su revista. Buen día.